Ahora, Ahora ¿qué sí. tal? Buen día en Argentina, ¿ya en qué horario Aquí estamos? son las 7 menos 20 de la tarde, en Madrid. Bueno, acá estamos pasadas las 2 de la 1 de la tarde. Bueno, muchas gracias en principio por aceptar este convite desde la Patagonia Argentina. Nada, encantado. Vamos a empezar a transmitir ahora y ¿ya estamos? Bien, cuando Bueno, quieras. bueno, dale, gracias. Bueno, tal cual lo habíamos anticipado a través de nuestras redes sociales y también a través de la frecuencia modulada y la amplitud modulada, estamos y tenemos el gran placer y el gusto de charlar un rato hoy con el cantautor español Ismael Serrano. Ismael, buenas tardes en Madrid, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado de hablar contigo. Echando de menos Argentina mucho, la verdad. Ya más de un año desde la última vez que estuvimos y en ese año han pasado muchas cosas, demasiadas, que nos han impedido hacer los viajes que teníamos planeados, así que con muchas ganas de volver y así que encantado de escucharte. Mm. Ismael, contanos en principio cómo estás atravesando esta situación de pandemia que para aquí, para esta parte del continente, del mundo, ¿no? Y del continente, vamos un poco mirando lo que pasa en Europa y en otros países que, digamos, como que van un paso adelante con el tema de la segunda ola. Nosotros recién ahora estamos en Argentina atravesando la segunda ola. ¿Cómo lo has vivido vos personalmente? Bueno, mal en el sentido de que a mí no me gusta mucho eso de romantizar los encierros y los confinamientos, porque hay gente, he escuchado declaraciones de algunos, ¿no? que han visto el confinamiento como una oportunidad, que han aprovechado para conocerse muy a fondo y para escribir novelas y demás. Puede que haya sido una oportunidad porque nos ha obligado a hacer introspección y nos ha hecho valorar muchas cosas eh, a las cuales no atendíamos, pero vamos, yo me lo hubiera evitado si hubiera podido. Yo creo que estamos todos traspasados por un trauma del que aún no somos conscientes. Yo creo que con el tiempo, con la perspectiva del tiempo, seremos capaces de evaluar de qué manera nos ha dejado una marca y una huella en lo que hemos vivido, el nivel de estrés con el que se afronta todo lo cotidiano, pues cómo de alguna manera la desigualdad se ha exacerbado, cómo las contradicciones del propio sistema se han puesto más en evidencia. Bueno, todo eso yo creo que va a dejar una huella en nosotros que va a hacer que nos replanteemos muchas cosas en lo que respecta a nuestra vida como individuos, pero también como sociedad, ¿no? En el Mm. sentido de comunidad, de la necesidad de crear comunidad, de tejer redes, ante la sensación de desamparo que hemos sentido y que sentimos en el día a día. Entonces, bueno, así lo vivo, tratando de levantar la mirada, haciendo planes, pero ha habido momentos muy jodidos. Ha habido momentos, yo también tengo una edad en la que tengo a mis padres pues eso, en una situación de vulnerabilidad por la edad que tienen, por sus achaques, pues que te hace vivir asustado casi permanentemente. Ahora, por suerte, es verdad que los han vacunado, es verdad que el plan de vacunación avanza a buen ritmo aquí en España y hace que vayamos retomando algo de la vida que había quedado congelada. Así que nada, yo he aprovechado todo este tiempo pues, para escribir canciones, para editar un disco que tenía pendiente, para trabajar, pero todo es difícil, todo es esa sensación de que todo es correoso, porque cuesta concretar los planes, en tanto cuanto también cuesta reunirnos y demás. Y en esas estoy, pues ahora con un disco recién salido del horno, con canciones que de alguna manera me han servido como terapia para sobrellevar la adversidad en este tiempo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, vos en este disco nuevo que se lanzó en el mes de abril, cuyo título es Seremos, eh, vos traés a colación a un autor que es fantástico realmente, Ray Bradbury, con Fahrenheit 451. Pensaba hoy a la mañana, es un libro que a mí particularmente y un autor que me gusta mucho, pensaba en El hombre ilustrado también, ¿no? Ese hombre lleno de tatuajes de Ray Bradbury cuya piel va contando historias, eh, qué historias cuenta tu piel, cuenta tu experiencia en esta pandemia a partir de este disco, de Seremos, que fue lanzado en abril.
Bueno, yo no fui capaz de escribir canciones que hablasen explícitamente de la pandemia, ¿no? Sí, como he tenido compañeros que se han inspirado en ello y han encontrado en ello una forma de sobrellevar todo. Eh, yo no era capaz de hablar de las calles vacías, del sufrimiento, de los hospitales llenos y demás. Me sentía tan en medio de todo, me faltaba perspectiva, me sentía abrumado por la realidad y quizá me apetecía más, por un lado, escribir canciones que me conectasen con esa vida que había quedado congelada, ¿no? Y y hacer canciones que tenía pendientes, por así decir, con respecto a esa vida congelada, ¿no? Me apetecía, por ejemplo, escribir una canción que hablase de una ruptura, pero una ruptura en la que nadie se muere de amor, ¿no? Eh, una ruptura en la que uno aprende a soltar y entiende que el ejercicio de marcharse también a veces es un último acto de amor. Eh, y de respetar un poco eso, lo que supone una despedida. Ahí tenía canciones pendientes como la que canto con Jimena, cuando llegaron ellas, que habla de la lucha de las mujeres, canciones como Cállate y baila, en el que hago también repaso de la figura de lo que soy del cantautor, en el sentido de que, bueno, es una historia de un reencuentro entre dos personas en la que el cantautor, cómo no, se pone solemne y denso en una noche en la que ella le dice, cállate de una vez y baila, ¿no? Y yo creo que eso también está en el disco, ese ejercicio de construcción en el que, bueno, no en vano el disco comienza diciendo, no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, ¿no? Y de alguna manera en ese ejercicio de construcción uno lo que hace es analizar un poco las contradicciones, bajar del pedestal al músico y ponerle frente al espejo de las dudas, de las incertidumbres que maneja y anclarlo un poco a la realidad. Y eso aparece en varias canciones, aparece en Verte despertar, cuando hago eso de también ese ejercicio de autocrítica, me río un poco de mí mismo, o en Cállate y baila, y en otra, o No soy, ¿no? Y sobre todo se llama Seremos porque hay un empeño por mirar hacia el futuro, por levantar la mirada aun cuando las cosas se tuercen, ¿no? Que yo creo que es quizá la llamada más urgente en tiempos como estos. Mm. Hay una canción que aparece en uno de tus discos, en Naves Ardiendo Más Allá de Orión, que habla del virus del miedo, de morder el virus del miedo. ¿Crees que a nivel global, digamos, esta letra es tan actual, es tan de este tiempo que nos está pasando? Eh, Sí, sí lo ¿Crees es. que...? Mm. Sí, sí, de hecho, ahora hay un debate en España muy interesante con respecto a la salud mental, en el sentido de que se está reconociendo un problema al que no se atiende con la atención que merece, ¿no? Y sobre todo en el caso de los más jóvenes, incluso, de gente muy, muy joven, cuya salud mental inevitablemente se está viendo afectada por la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Y hay un cierto, sobre todo aquí en España, yo creo que en Argentina no tanto, que también hay un prejuicio y es un tema tabú, por así decirlo, ¿no? El reconocimiento de eso, de que uno necesita ayuda, de que la misma forma que va al traumatólogo cuando le duelen los huesos, también tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra cuando tu cuerpo te lo pide. Yo creo que hay una falta de reconocimiento como individuos, pero también como sociedad, ¿no? Y de hecho, digamos que se están batiendo récords en cuanto a la medicación con respecto a las enfermedades mentales en un contexto como el que nos toca vivir. Quiero decir que es algo bastante predecible. Y el virus del miedo habla un poco de eso, ¿no? De las ansiedades, de lo que es vivir en un estado permanentemente de miedo, de alerta, en un estado de estrés como el que nos toca vivir, donde hemos vivido así, ¿no? Con una sensación que por lo menos yo y algunos amigos con los que he hablado, cada vez que salíamos de casa y volvíamos a casa era con una sensación de culpa terrible. Yo me acuerdo la primera vez que fui a hacer la compra a un supermercado, volví a casa como si acabara de cazar un mamut, es decir, con un nivel de adrenalina como si uno hubiera enfrentado un dientes de sable eh, al salir de la caverna, ¿no? Entonces, pues esa sensación de estrés yo creo hablo de ese trauma, ¿no? Hablaba antes de ese trauma que nos atraviesa a todos y a veces se traduce en un estado mental y en un cierto estado patológico, por desgracia del alma, que requiere una atención y un cuidado
que hay que poner de manifiesto, ¿no? También hablo en este disco de eso, de la tarea de los cuidados, de cómo recaen las mujeres fundamentalmente, y es algo que tenemos que poner en el centro, la tarea de los cuidados y la tarea de los cuidados como un bien público, como un servicio público que hay que cuidar desde las administraciones, ¿no? Y tiene que ver con todo, tiene que ver con el cuidado de nuestros mayores, que hemos desatendido mucho. O sea, aquí las residencias, en Madrid especialmente, ha sido terrible, ha sido devastador cómo ha pasado el virus, y eso nos deja muy en evidencia con respecto al trato que le damos a nuestros mayores, con los que tendríamos que tener una deuda, con los que tenemos una deuda que tendríamos que pagar de otra manera, ¿no? Y también con respecto a nuestros niños, que han sido de alguna manera a veces señalados innecesariamente, ¿no? Se les ha castigado, no se les, los parques se les han cerrado. O sea, el hecho de que los niños hayan estado encerrados como lo han estado, asumiendo las disciplinas que imponían los protocolos sanitarios como lo han hecho, la verdad es que es un ejemplo, es una enseñanza de vida, ¿no? Entonces sí, el virus del miedo quizá tenga más vigencia que nunca, porque convengamos que hemos estado asustados, aún lo estamos, y es que no era para menos, claro. Hoy es 3 de junio, en Argentina surgió en el año 2015 un movimiento, que es el movimiento Ni Una Menos, que después se transformó en una marea global, en principio pidiendo y clamando basta de matarnos a las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves este aspecto de nuestra sociedad que pareciera también que ahora en este contexto de pandemia ha profundizado estos mecanismos de violencia que han existido siempre hacia los cuerpos de las mujeres? No solamente eso, sino que además ha habido un empeño por criminalizar, por lo menos en España, por criminalizar el movimiento feminista. Tan es así que algunos señalaron el 8 de marzo, con las grandes manifestaciones que hubo, las marchas que hubo en toda España, como un, digamos, como el catalizador de lo que fue el propagador del virus y demás, cuando hubo muchísimas otras reuniones, muchísimas otras marchas. O sea, hay una reacción clara, en el caso de España incluso desde la derecha y la ultraderecha, a la hora de, pues eso, yo creo que de no asumir el avance que suponen derechos, la movilización de tantas mujeres. Sobre todo, a mí lo que me llama la atención del movimiento de la nueva ola es tantas mujeres jóvenes que por edad se han incorporado a la lucha. Yo creo que es un hito, primero porque yo creo que hacía tiempo, habrá que ver el próximo 8 de marzo, yo creo que va a ser muy emocionante, porque hacía tiempo que no se convocaba tanta gente en las calles, ningún movimiento y de manera tan transversal. Y sobre todo lo que han demostrado las mujeres es que, y lo están demostrando en España y también en Latinoamérica, en Colombia, en muchísimos lugares, en Chile, con las marchas y demás, que están en primera línea de combate contra el fascismo, en la lucha por un mundo mejor, en definitiva, ¿no? Y a mí me parece eso muy esperanzador, ¿no? Que estén en primera, aquí que hay un auge de la ultraderecha, un cierto neofascismo que incluso está ocupando posiciones en las instituciones, en las propias instituciones. Las mujeres están en primera línea, dándolo todo, luchando a golpes casi, o sea, literalmente muchas veces, por desgracia, ¿no? Y a golpes me refiero recibiéndolos, ¿no? Poniendo el cuerpo, como tú bien dices, poniendo el cuerpo en esa lucha, y es por todo, no solamente una lucha que es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también la lucha por un mundo mejor, con más justicia social, más igualitario, ¿no? Es la lucha, en definitiva, de mi hija, pero también es mi lucha, porque es la lucha de un futuro mejor para todos. Y en ese sentido yo creo que es ejemplar. Y yo tengo mis esperanzas puestas en vosotras, en ellas, en el sentido de que en un momento en el que uno pierde un poco la fe en las políticas, en los movimientos partidarios, partidistas, en muchas, bueno, en según qué luchas o en según qué tipo de organizaciones, digámoslo así, yo tengo una gran fe puesta en las mujeres, que pueden ser, que son sin duda alguna un elemento de cambio a muchos niveles, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestro futuro.
Mm. Bueno, vos tenés un vínculo muy especial con la Argentina, con la Patagonia, que es el espacio territorial desde donde estamos comunicándonos hoy, donde funciona nuestra radio. De hecho, has incluido en algunas de tus letras algunos vocablos del pueblo mapuche, de mi pueblo mapuche. eh, y contanos cómo ves a la Argentina puntualmente y, bueno, imagino que también vas enterándote de los conflictos a veces por el territorio, por la tierra concretamente que se viven y que, bueno, a veces se hostiga al pueblo mapuche, tanto del lado argentino como del lado chileno, en estos estados modernos de hoy. Sí, no es algo novedoso en el sentido de que es una lucha centenaria, la del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y en lo que respecta también al territorio y a su tierra, ¿no? Y a su legado y a su cultura en términos generales. Sé que en el proceso constituyente que se está viviendo en Chile se va a tener en cuenta precisamente este reclamo de alguna manera, o así parece, sobre todo después de las elecciones y demás, como que es un reclamo que va a estar en la agenda política por fin de manera clara, o así debiera ser, ¿no? ¿Y cómo veo a Argentina en términos generales? Yo creo que, más allá de este tema en concreto, yo creo que hay unos cuantos paralelismos entre lo que ocurre en España y en Argentina, ¿no? En el sentido de que, bueno, sobre todo lo que ha revelado la crisis es la falta de sentido de Estado y la falta de lealtad por parte de ciertos sectores de la política que han querido ver en una situación dramática global, a nivel global, una oportunidad para buscar un rédito político sin importarles el coste, de manera muy irresponsable, ¿no? Porque el ruido que se genera no contribuye demasiado a la convivencia y sobre todo en un momento en el que necesitamos pues ir todos, digamos, en el mismo barco, tratar de salir todos juntos, porque o salimos juntos o no salimos de esta, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo en ese sentido sí veo unos cuantos paradigmas en cuanto a la crispación, el ruido, en cuanto a poner en cuestionamiento incluso los criterios sanitarios, las recomendaciones de los sanitarios de manera muy responsable y sobre todo a la hora de evaluar, a la hora de, digamos, ponderar la economía y la salud, pues hay quien prioriza según qué cosas. Yo entiendo que hay que buscar un equilibrio porque es verdad que es difícil, o sea, es malo no sobrevivir al virus, pero también es tan malo como no sobrevivir en el día a día a la pobreza, ¿no? Por así decirlo, y hay que buscar un equilibrio, claro, pero no siempre se ha buscado ese equilibrio y cuando se ha abordado este tema, no siempre ha sido pensando en el bien, en el interés general, sino más bien en el interés particular. Y yo en ese sentido sí veo unos cuantos paralelismos en esa falta de lealtad y esa falta de compromiso con lo que tiene que ver con un proyecto común y un proyecto de convivencia, ¿no? De convivencia en Bueno, común. nosotros estamos ya casi en Por los ejemplo, minutitos finales. Sí. algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que de repente señalasen los déficits del Estado. Evidentemente, Argentina tiene muchos déficits en cuanto a los servicios que da el Estado, sobre todo con respecto a una Europa que ha creado un estado del bienestar que ha servido de contención. Aquí los hospitales públicos han sido, yo creo que algo que ha puesto en valor es el bien común y sobre todo el bien de la sanidad pública, de la educación pública, de lo público, por así decirlo, de lo que tiene que ver con el Estado a la hora de abordar una crisis sanitaria como la que hemos vivido. Y me sorprende que mucha gente ha señalado los déficits que tiene el Estado, que los tiene evidentemente, pero los tiene porque no se ha construido. Es decir, la propia gente que en ningún momento se ha comprometido con la construcción de un estado del bienestar, con la construcción de un servicio público que dé amparo precisamente para que Argentina sea más justa y más próspera, a toda esa gente que jamás se comprometió en la construcción de ese estado como bien común, de repente ahora señala los déficits del Estado muy airada y sobreactuando de alguna manera. Y a mí ese ejercicio de hipocresía sí me parece notable.
Sí, tenemos en la Argentina actualmente una oposición que además este concepto de estado de bienestar lo considera como una mala palabra, ¿no? Como algo que no debe existir, digamos. Ellos consideran el no intervencionismo del Estado en realidad cuando lo necesitamos para estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver Claro. con la dignidad y los seres humanos. Ismael, estamos ya en los minutitos finales del tiempo que habíamos pautado para esta nota. Quisiera dos cosas. Una, preguntarte, vos sos muy activo en las redes sociales, participás y opinás activamente de política, ¿esto suma o resta o a vos sencillamente no te importa las repercusiones? ¿Suma resta en qué sentido? Con respecto a mi carrera, ¿a qué? A las devoluciones, a veces el impacto que Ah, tienen las devoluciones de algunos fans o de sí, sí. gente perdida en el... Bueno, no sé si suma o se resta. Suma en algún punto, en otros restará en muchos aspectos. La verdad es que yo creo que a veces la discusión en redes sociales es estéril, es muy difícil. Lo que pasa es que, por otro lado, a ver, yo tengo mi lucha interna, quiero decir, por un lado, no quiero dejarme de expresar políticamente, o sea, yo quiero como ciudadano tener el mismo derecho que cualquier otro a poderme expresar. Entiendo que no a todo el mundo le tienen por qué gustar mis opiniones, es que además no pretendo gustarle a todo el mundo, ¿no? Y me sentiría mal si le gustase a según qué personas, en lo que respecta a mis opiniones políticas. Pero entiendo que a veces a lo mejor Twitter, por ejemplo, no es el marco para, no tanto para expresarse, que yo creo que eso es, todo el mundo tiene derecho, sino para mantener según qué discusiones, porque es absolutamente estéril. Porque además el encapsulamiento, primero porque hay gente que no quiere debatir, ¿no? Simplemente lo que quiere es proyectar su frustración y sentir, yo qué sé, sentir que les debe sentir para una cuestión de amor propio, creen que esto del zasca, le decimos en España, el zasca en Twitter, esto de intentar humillar, ese ejercicio casi de bullying al conocido, al que es popular, al que es famoso, como que debe ser que contribuye a tener la autoestima mejor, por así decirlo, a sobrellevar las frustraciones. Y hay otra gente que no le interesa lo que quieras decir. Quiero decir que a veces las discusiones son absurdas, pero también tiene que ver con el encapsulamiento del mensaje. Quiere decir, un debate merece matices y las redes sociales no lo favorecen. Las propias dinámicas de Twitter no las favorecen. No hace mucho leía un estudio en psicología que decía que las dos pulsiones que más llevan a participar, que más llevan a ser proactivo, son la pulsión sexual, que es muy utilizada en la publicidad, por ejemplo, y la pulsión, la rabia, la indignación, que te lleva a actuar, incluso más a veces que el buen rollo, que la alegría, que ¿no? uno responde más a la indignación y responde menos al halago. Cuando te dicen cosas bonitas, yo me veo que escribo bastante menos que cuando algo me crispa, por así decir. Entonces, la propia dinámica de la red alimenta esa pulsión, la de la rabia, la de la indignación, y, y lo peor es que yo creo que esas dinámicas las estamos llevando al debate real, al debate público, al debate político, y eso es terriblemente irresponsable, ¿no? El responder, el buscar el titular, el condensar en una frase que está a veces más cargada de insultos que de razones, un poco lo que sentimos. Y sobre todo también eso, cuidado, la sentimentalización de la política, que es muy, muy peligrosa, ¿no? No importan las razones, lo que importan son los sentimientos. Y a mí me parece que el sentimiento pertenece al arte, a la música. Me parece bonito cuando incluso la música y la política van de la mano. A mí, como forma parte de la tradición del cantautor. Pero cuidado cuando se sentimentaliza mucho, se apela a las pasiones y a los sentimientos en cuestiones políticas que tienen que ir más de la mano de la razón. Y yo creo que en ese sentido se está desvirtuando un poco el debate. Más allá, y ya termino, que me enrollo como las persianas, de que además Internet genera comunidades cada vez menos cerradas, cada vez más cerradas, perdón, donde el sesgo de confirmación hace que te rodees al final de gente que solo te da la razón. Con lo cual, lo último que quiere, o sea, estamos como perdiendo el hábito de discrepar, de reunirnos con gente con la que discrepamos, de tolerar la discrepancia, de conversar con alguien que piensa diferente a nosotros, ¿no? Y a mí eso me parece tremendamente terrible. Poder decir tu opinión en las redes no debería tener el coste que yo creo que a día de hoy tiene para un artista, por ejemplo, ¿no? A mí me parece sumamente triste.
Bueno, estas herramientas de Internet y de conexión en este contexto nos han servido. Yo reconozco que, bueno, son útiles, pero no son las mejores. Siempre el Claro. encuentro, imagino esta cuestión del encuentro con el público, que lo extrañas en España, en breve lo vas a poder hacer, ya está previsto. Pero bueno, el público de este lado, ¿tendrá la posibilidad en algún momento de algún streaming, algo o una no sé, soñar una presencia para cuando esto pase, ¿no? Sí, 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 es verdad. No quiero parecer un ludita que está en contra de las tecnologías y de... No, a mí las redes sociales me encantan porque me permiten esto, me permiten el contacto con el público, me han permitido hacer muchos streaming durante todo este encierro que ha posibilitado que esté en contacto con un público pues, como el de Argentina, como el de Latinoamérica, con el que no he podido encontrarme en todo este tiempo, ¿no? Que es una de las cosas que más echo de menos. Yo con Argentina pues tengo parte de mi familia, mi mujer es de allí, hace mucho que no veo a mi familia argentina, hace mucho que no veo a mis amigos y gran parte de mis mejores amigos están allí, ¿no? Así que la distancia es otro agravante. Eh, y, y bueno, ahora es verdad que se empieza a ver la luz un poco al final del túnel. Es verdad que bueno, el plan de vacunación aquí, como decía, avanza a buen ritmo y estamos ya haciendo planes. De momento tenemos unos conciertos aquí en Madrid y en Barcelona que serán al aire libre. Ahora viene el buen tiempo y hace las cosas más fáciles. Pero en octubre queremos empezar la gira por teatros y yo espero que para entonces pues un poco se relajen las restricciones en cuanto al aforo y a la movilidad y nos permitan tener algo parecido a la vieja normalidad en lo que respecta al menos a la organización de conciertos y demás y de giras. Entonces, bueno, yo espero que para el año que viene, confío que sí, para la primavera, para vuestro otoño podamos viajar para allá y poder dar los conciertos que nos debemos, sí. Bueno, aquí te vamos a estar esperando, vamos a obviamente promocionar el último trabajo que has sacado en el mes de abril, fines del mes de abril, que se llama Seremos, y bueno, agradecer enormemente a tu producción, a la producción de aquí también, a Caro, que la invité a participar, a nuestra productora, a esta entrevista, pero me dijo que iba a desmayarse si participaba activamente, como tantas otras amigas que han escrito desde Chile, desde Uruguay y desde otros lugares y que bueno, estaban interesadas en escuchar bueno, verte en esta entrevista. Así que, bueno, el mensaje, te dejo el minutito final, de esperanza para la audiencia y para tus fans de esta parte del globo. Sí, yo creo que se trata de eso, de tener en cuenta que esto pasará. Yo creo que, como decía antes, yo traté de encontrar en las canciones un espacio de encuentro que me conectara con esa vida que había quedado congelada y que me hiciera tomar conciencia de que esto es transitorio, que esto pasará y que saldremos juntos. No sé, ahora todo el mundo se pregunta si saldremos mejores o peores. Yo quiero ser optimista, quizá no de manera inmediata, pero con el paso del tiempo caeremos en la cuenta de que tenemos que reforzar los vínculos, que tenemos que creer en la comunidad, que realmente es lo que nos rescata precisamente y lo que nos ampara en un momento como este. Así que nada, mucho ánimo, que ya queda menos. Lo difícil es verdad que la recta final es muy difícil, es muy agotador. Yo sé que estamos todos cansados, fatigados, agotados, pero mucho ánimo, que ya queda menos y muy pronto podremos celebrar con los abrazos pertinentes. Bueno, muchas gracias. Seguramente en algún momento volveremos a charlar. Muchas gracias. Seguramente que sí. Un Chao, abrazo gracias. grande. Chao. Bueno, ahí estábamos charlando con Ismael Serrano. Gracias, bueno, a Caro, a la producción de Ismael, que también nos pudo poner con este artista que admiramos y que queremos tanto aquí en la Argentina, para que podamos compartirlo a través de la radio pública de la Argentina. Hasta pronto.